Bueno, en primer lugar, me brota sinceramente agradecer a Ángela su testimonio. Hemos compartido mucho a lo largo de estos meses y se ha quedado corta con lo que ha compartido. Realmente ha sido una experiencia muy bonita. Al padre Verdoy, porque sinceramente dijo que sí en el primer minuto, que no suele ser tan fácil. Y honestamente contar con una persona como él para este acto, pues ha sido muy significativo y para mí una cosa de Dios. Yo siempre digo, cuando Dios quiere algo, las cosas se facilitan, sin mucho esfuerzo. Entonces, gracias al padre Verdoy y gracias a Paulo, porque ha hecho un gran esfuerzo, ¿no?, a la hora de leer, y es verdad, un poco lo que él ha dicho al final, ¿no? Él ha entrado en el alma de Dolores Opeña. Él está convencido que solamente se puede defender una causa de canonización cuando uno está convencido de la santidad de una persona y él lo está, ¿no? Entonces, agradecemos no solo su trabajo, sino la entrega, la amistad, etcétera, que tiene con el instituto. Dicho esto, al pensar yo en estas palabras, lo primero que me brotaba era partir del hecho de que todos conocemos en mayor o menor medida lo que Dolores hizo, ¿no? La conocemos como una mujer innovadora, intrépida, audaz. Conocemos y admiramos, ¿no?, sus grandes gestas. Habitualmente cuando la presentamos, pues en sus años de Almería, con esas enfermas del tifus, con el leproso, todas las aventuras que ella recorre en América, cuando funda las Hijas de María, cuando va a los barrios, todas sus experiencias en Santiago de Cuba. Conocemos todas sus idas a hospitales, a cárceles, a las escuelas dominicales. Conocemos de manera muy especial ese encuentro tan bonito que ella tuvo con Pepa la cigarrera en la cárcel, que fue el instrumento del que Dios se valió para empezar un trabajo tan fructífero en los barrios marginales de Madrid, que desembocará en la fundación de una asociación apostólica de laicos. Conocemos su metodología, ese ir donde las personas están, el acercarse, el preocuparse y ocuparse sinceramente de su situación, el ganarles el corazón desde el cariño, el interés sincero por sus personas, por sus familias. Conocemos su arte de dar a conocer a Dios, la importancia del testimonio, la importancia de las obras, precisamente para dar a conocer a Dios a tantas personas que se sentían lejos de la Iglesia y que sobre todo sentían a la Iglesia lejos de ellos. Y el arte, por lo tanto, de ayudarles a descubrir el amor de Dios. Conocemos mucho lo que es su despliegue apostólico. Si hubiera tenido un contador de pasos, creo que hubiera explotado, ¿no? Todo lo que recorrió de España, fundando centros, formando señoras, etcétera. Ahí no me voy a detener porque esa parte creo que la conocemos bastante bien. Yo más bien quisiera poner la fuerza en que Dolores no es simplemente una mujer visionaria, emprendedora, una revolucionaria social, una líder nata, sin duda, sino que Dolores es antes que nada una mujer de Dios. Es una mujer enamorada de Dios, que lo tuvo siempre en el centro de su vida, y un amor que la quemaba y la movía por dentro. Ese es el secreto y el motor de su acción. Un corazón ardiente que desea contagiar con ese amor al mundo entero. Por eso, solo si entramos en lo profundo de su espíritu, la podremos conocer verdaderamente y conoceremos el secreto de su éxito. Porque sí, o sea, sin duda Dolores Opeña fue una mujer exitosa, lo diríamos con términos de estos tiempos. Una mujer que se supo rodear y relacionar con lo mejor de la sociedad de su tiempo.
que ahora se dice pronto, con papas, con reyes, con obispos, con personas influyentes, y que los supo sumar a su proyecto. Y porque es una mujer de Dios, es sensible a su voz y a sus llamadas, a esa fuerza interior que la mueve por dentro. De allí su identificación profunda con el sentido de instrumento. Ella es sencillamente un instrumento en manos de Dios, un instrumento entregado, dócil, disponible, sin duda, pero es Dios quien lo hace todo. Dolores es una mujer llena de Dios, transformada por Él hasta ser su presencia viva, misericordiosa, cercana entre todos aquellos que la conocieron y la trataron. Una presencia eficaz, operante y transformadora. Por eso cautivaba, por eso contagiaba, no por su belleza física ni por una inteligencia brillante, sino por ese Dios que llevaba dentro, que transparentaba sin ella misma darse cuenta y que sabía comunicar con su vida, con sus hechos y con sus palabras. Por eso, cuando leáis su autobiografía, buscad a esa Dolores. Mirad qué es lo que la mueve por dentro, cuál es el secreto de su enorme fecundidad apostólica. No os quedéis solo en lo que hace, en sus logros, en sus acciones o en sus proyectos. En Dolores, como en todos los santos, podemos ver el hermoso trabajo que Dios hace con quienes de verdad se ponen en sus manos. Como dice el refrán, el santo no nace, se hace. Ya lo dijo el Concilio Vaticano II, cuando dice que todos estamos llamados a la santidad. Diríamos que todos, cada uno de nosotros, somos santos en potencia. Es decir, todos estamos llamados a la plena comunión con Dios, a dejarnos transformar por Él hasta ser su presencia viva y operante en nuestro mundo. En la autobiografía también podremos descubrir el camino que Dios recorre con Dolores. Es de las cosas más hermosas. Cómo la va transformando. Es decir, podemos ir siguiendo perfectamente su itinerario espiritual. En todo itinerario hay una premisa muy importante. O sea, Dios siempre trabaja con lo que somos. Por eso empeñarnos en ser lo que no somos es absurdo. Dios siempre trabaja con lo que somos, con lo que Él mismo nos ha dado. Pues Él nos envía a este mundo con todo lo que necesitamos para realizar la misión que nos ha encomendado. De allí la importancia de conocer nuestros dones, cultivarlos y ayudar a que otras personas también los conozcan y los desarrollen. Pero obviamente esto no es suficiente para un itinerario espiritual. El itinerario comienza cuando ponemos nuestros dones a disposición de Dios y al servicio de los demás. Por eso Dolores empieza la autobiografía, quienes la habéis leído, cuando ella tiene 17 años. No empieza contando cuando nació, su infancia, porque ella no está hablando de ella. Ella quiere hablar de lo que Dios ha hecho en ella. Empieza, por lo tanto, con esos episodios en Almería, cuando, como ella misma escribe, ve la oportunidad de demostrar a Dios su amor con obras y no solo con palabras. Por eso va a las enfermas de tifus, por eso va donde el leproso, por eso va a los barrios. En esos primeros años, es muy bonito cuando leáis la autobiografía, ella comenta que cometió muchas imprudencias. Y es en Almería donde aprende su primera gran lección, que es la necesidad de dirección, de alguien con quien contrastar la vida. Y efectivamente, el contar siempre con una dirección espiritual acertada, ella tuvo siempre un director espiritual, siempre jesuitas, por cierto, la ayudó a crecer en su vida espiritual
a desplegar alas y a dar rienda suelta a sus inquietudes apostólicas. En sus primeros años en Madrid y sobre todo en Puerto Rico y Cuba, podréis asistir, cuando leáis la autobiografía, a ese modelaje que Dios va haciendo en ella. Veremos a Dios tomando esa arcilla dócil y fresca hasta convertirla en una hermosa vasija. En América es donde ella abre sus primeros centros, que como ella misma cuenta, no eran como los de la península. Por tanto, empieza algo nuevo, algo distinto. Y eso nuevo se expresa sobre todo en su metodología. Ir donde las personas están, a los barrios extremos, invitarlas a unas reuniones muy interesantes, les decía ella, para despertar la curiosidad, atender a sus necesidades, darles instrucción básica, enseñarles el catecismo y prepararlas para recibir los sacramentos. Y un proyecto claro y apasionante contagia, hasta el punto que a su partida de Santiago de Cuba queda establecida una asociación y 3 centros de instrucción en 3 barrios distintos, y muchas señoras involucradas. En estos años, en ese itinerario que ella va recorriendo, ella tiene la experiencia de ser conducida por Dios, pero sin saber hacia dónde. Y su tentación, como suele ser la nuestra, es querer ella marcarle el paso. Recordando estos años, ella escribe, y leo textual: quería como ponerle a Dios plazos para ver lo que quería de mí. Me faltaba ese abandono total, esa confianza ciega para esperar que la acción divina fuese operando en mí. En todo caso, su gran aprendizaje es que cuando ha seguido las inspiraciones de Dios, Él la ha dotado siempre de lo que necesitaba: personas, ayuda económica, locales. En todo itinerario espiritual juegan un papel decisivo las denominadas pruebas. Todos a lo largo de nuestra vida atravesamos pruebas, dolores también. Cuando mueren sus hermanos, cuando tiene que dejar a personas que ella quiere, dados sus continuos traslados, cuando mueren sus padres. Pero en todas estas pruebas que recorremos a lo largo de la vida, hay una que suele ser determinante, tanto que si se supera, se da un salto cualitativo. Esto en cualquier persona, está estudiadísimo. Si esa prueba se supera, se da un salto cualitativo. Pero si no, el itinerario queda truncado. Es una prueba que suele tocar convicciones profundas, que mina nuestra confianza en Dios, en los demás, en la vida, donde nos cuestionamos el sentido de todo lo que hemos hecho o estamos haciendo, donde muchos nos invitan a abandonar, a tirar la toalla. En Jesús, este momento es Getsemaní. En Dolores, salvando las distancias, es cuando debe dimitir como presidenta de la asociación en Madrid y es víctima de una serie de malos entendidos, calumnias y humillaciones. Es una etapa que dura varios años, o sea, no es un tema puntual que nos encontramos y se soluciona. Fue un momento que duró varios años. Sufre la desilusión de personas significativas en su vida. Siente que le arrancan la obra de sus manos, tanto que le cuesta una enfermedad. Fue tan fuerte que su mismo hermano la animó a abandonar y emprender una vida más tranquila a su lado. Todo esto lo encontraréis en el capítulo 10 de la autobiografía, prácticamente a la mitad. Dolores, sin embargo, da el salto en la fe. Yo creo que hago un paréntesis en lo que se refería a Ángela cuando le decía, pero no, tú di la verdad, pero no te vayas, tal. Son estos episodios de Madrid.
Dolores, sin embargo, da un salto en la fe. Y como ella misma dice, al arrancar el tren y quedarme sola con mi Dios, le consagré de nuevo mi vida para las nuevas empresas que me pedía. Y como depositó tal tesoro de fe en mi corazón y una confianza sin límites en su divina providencia, que como el niño se duerme en brazos de su madre tranquilamente, así me arrojé yo en su regazo de amor sin temor de ninguna clase. Y con esto, lo que ella nos enseña es que las pruebas solo se superan desde la confianza, no en nosotros mismos, sino en esa confianza que brota de sabernos en manos de Dios. A partir de allí, Dolores vuela, ¿no? Tenemos la mitad, la autobiografía continúa, entonces tiene 47 años. Establece la asociación por toda España, funda centros, forma señoras, participa en misiones populares, apoyando al padre Tarín. Y no es activismo. Es una mujer llevada por Dios, libre para ir allí donde Él quisiera llevarla, ha soltado amarras y ya solo Dios es su centro. Esta es la clave para entender todo su despliegue. Llegados a este punto, diríamos que ella ya ha cumplido su sueño. Hace ya años ha hecho votos privados para consagrarse a Dios y los trabajos de la asociación están consolidados y está establecida por toda España. Pero Dolores intuye que Dios quiere algo más. Su proyecto no es solo poner en marcha una asociación laical comprometida en la enseñanza de la doctrina en los barrios. No es simplemente, como diríamos en lenguaje actual, fundar una ONG, sino dar a luz un nuevo instituto religioso, formado por mujeres que consagren su vida a Él y a animar y acompañar espiritual y apostólicamente dicha asociación. Este momento es, sin duda, un momento de gran hondura espiritual, que podréis ver reflejado en aquella famosa hora santa en Sevilla, que ella misma recoge en su autobiografía, donde escribe, y esto lo hace meses antes de fundar el instituto: vi levantarse un plantel de misioneras, consolándole y ofreciéndole sus vidas para ir por todos los confines de la tierra, enseñando su doctrina celestial para ensanchar su reino. En la última página de su autobiografía, salto ya prácticamente toda la segunda parte porque simplemente se despliegue, en la última página de su autobiografía, cuando retoma el motivo que la llevó a escribir su vida, que era decir cuándo y cómo nació el instituto, escribe. Y este es de los párrafos que a mí más me emocionan de la autobiografía. Está prácticamente, como digo aquí, ya al final. Yo no lo sé. Yo vuelvo la vista atrás y contemplo a nuestro Dios formando de un pedazo de barro al primer hombre y con un soplo de su divinidad darle vida. Así yo vi siempre que cogía el pedazo de barro de esta infeliz criatura y me introducía en el alma el soplo del espíritu del instituto. ¿Cuándo? No lo sé. Pero sí les diré a mis hijas que lo siento hervir en el alma, en el corazón, que corre por mis venas y que 1000 vidas que tuviese las sacrificaría por mi instituto, que es de mi Dios. Que después de hacer ver y reconocer mi nada, subrayado, me lo entregó. Y yo, apoyada totalmente en Él, de quien recibo toda la fuerza para gobernarlo, la fortaleza que siento no es mía. Esta es la Dolores espiritualmente madura. Y esto lo escribe apenas 2 años antes de su muerte. Con estas palabras quisiera terminar mi intervención, pues después ya de escucharla a ella, sinceramente no tiene sentido añadir mucho más. Sí que os invito que al leer la autobiografía, el ejemplo de su vida nos anime a cada uno de nosotros a continuar
con confianza nuestro propio itinerario. Todos tenemos nuestro itinerario en nuestro camino con Dios. A superar las pruebas del camino, que son inevitables, y a poner nuestras vidas en manos de Dios, para que haga de nosotros una bendición para nuestro mundo y cumplamos cada uno de nosotros la misión que nos tiene encomendada. Gracias. Bueno, en este momento seguramente cada uno tiene sus propias resonancias y puede que incluso alguna pregunta o algún comentario. Entonces, si os parece, en estos minutos que tenemos, nos gustaría terminar a las 8, tenemos un cuarto de hora, o sea, estamos bien. Si queréis hacer alguna pregunta, incluso cualquiera de los que estamos en la mesa, incluido Pablo, ya nos encargaremos de traducir si hace falta, ¿no? Si tenéis alguna pregunta o algún comentario o algo que sin más queráis compartir, pues os damos la palabra. Bueno, esta pregunta es para Paulo, para que siga ensayando su español. Bueno, él dijo en algún momento, si no me corrige por favor, algo así como que Dolores decía que se debía inculcar a las catequistas el carisma ignaciano. ¿Es así? Sí. ¿Cuál es ese carisma ignaciano que supuestamente pues Dolores debía inculcarle a las catequistas? Intanto, diciamo, il carisma, la presenza del carisma ignaziano nella spiritualità sopegna è dato per esempio anche dalla volontà di Dolores di sistemarsi in un luogo come Loyola, dove in realtà quella era la culla della Compagnia di Gesù. Ma poi leggendo per esempio gli scritti di Dolores e soprattutto il diario, vediamo che lei sistematicamente per esempio amava fare gli esercizi spirituali secondo il metodo ignaziano e non secondo un altro metodo. Ora io qui non è che posso raccontare in cosa consiste il metodo ignaziano, però è assolutamente certo ed è assolutamente vero che Dolores amava la spiritualità di Sant'Ignazio, a lui faceva riferimento e addirittura andò a collocarsi in una città come Loyola, ripeto, da dove in realtà era partita la Compagnia di Gesù, se così vogliamo dire, per intenderci. Ma anche un'altra cosa, anche la devozione ai santi che lei esprimeva e soprattutto al cuore di Gesù, a San Giuseppe, ma alla Madonna, e l'affetto e l'amore per la sede apostolica e per Pietro, rappresentato nella persona del sommo pontefice, del Papa, in realtà erano tutte caratteristiche che la mettevano in sintonia con lo spirito di Ignazio. ¿Entendimos? Pues yo creo que también. Entonces le voy a de todas maneras hacer una pregunta. Bueno, una cosa es, digamos, la espiritualidad, ¿cierto? Que San Ignacio hace parte de la espiritualidad de Dolores Opeña, de las catequistas. Hace parte, es una de las partes. Usted mismo nombra las otras tres, ¿cierto? Otra pregunta es, carisma y espiritualidad, creo yo, es distinto, ¿cierto? O sea, es diferente hablar de un carisma ignaciano a un carisma sopeña. Desconozco yo el ignaciano, sé ciertas cosas de San Ignacio y lo que ha influenciado él en las catequistas, pero el carisma de los jesuitas creo que es diferente al carisma sopeña. De pronto ahí tendríamos que hacer esa precisión. No sé, Paulo, ¿usted qué dice? Non ho capito. Es que es muy complicado para que te conteste. No, posso parlare. Espera. No, bueno, Allora, Casi prefiero contestar yo. Sí, te voy a contestar yo, creo que estaremos en sintonía con lo que voy a decir. Lógicamente el carisma sopeña y el carisma ignaciano no son exactamente lo mismo, si no, no podríamos hablar de carisma sopeña. Por resumir mucho, porque daría para una conferencia,
hay algo que dice Dolores Opeña, hay una frase muy significativa, que ella lo que quería hacer era un injerto de la espiritualidad sopeña en el carisma ignaciano. Entonces ella tiene claro que aunque la fuerza de la espiritualidad sin duda la recibe de los ejercicios sobre todo, de la espiritualidad. Sí, de la espiritualidad. Luego hay una misión muy específica, que es un elemento básico del carisma, que tiene el instituto y que tiene su propia especificidad, como pasa con muchos carismas femeninos ignacianos. O sea, compartimos la espiritualidad, pero luego nos distinguimos no solamente en la misión, sino en algunos acentos propios. Resumiendo mucho, porque es que es un tema enorme. Sí. Bueno, yo quiero añadir nada más que un comentario. He oído a catequistas más jóvenes que yo expresar que nos falta desarrollar la espiritualidad sopeña, especialmente en las dos reglas propias suyas. Una es la de vivirán en medio del mundo, y que nos repite muchas veces que os sea más fácil hacer oración en los trenes o tranvías, entre la muchedumbre de la gente, que en el rinconcito de una capilla. Entonces, todo eso está muy sin desarrollar, porque no es propio de San Ignacio. Y luego también la regla 11, que nos consideremos instrumentos débiles y rotos. Su espiritualidad más interior era que ella era un instrumento de Dios, que ella era una mujer que no tenía luces, que no tenía nada, sino que tenía una confianza inmensa en Dios. Yo creo que por ahí nos hace falta sentirnos nosotras de alguna manera libres de los jesuitas, de alguna manera, porque realmente nos han enriquecido mucho y nos enriquecen mucho y nos asesoran y muy bien. Pero también, por otra parte, que nosotras también seamos lo suficientemente libres para encontrar nuestra especificación y manifestarla, y enriquecer así también el carisma ignaciano, porque somos hijas de San Ignacio, ni la menor duda, pero con nuestro aire femenino y con nuestra espiritualidad propia. Nada más que quería clarificar eso. Yo verdaderamente doy tantas gracias a Dios de que, porque cada uno ha ido poniendo un acento. Tú me has entusiasmado con tu alegría y con tu entusiasmo, que yo estaba vibrando dentro. Luego el Padre me ha encantado porque verdaderamente nos ha situado en el periodo en el cual ha nacido Dolores Opeña y cómo entra de lleno propio también en ese momento histórico de la Rerum Novarum. Entonces me ha también llenado el corazón de ver la sintonía y que hay entre una data, la data de 1848, que usted nos ha dicho. Luego la pedagogía de Pablo Merenda, pues también, porque hay ese matiz que tiene Dolores Opeña, que nosotros, yo por lo menos personalmente como hija de ella, pues me siento todavía muy descalza, y eso que ya tengo muchos años. Pero por otro lado, cuando la leo, para mí es como la palabra de Dios. Es algo que me calienta. Y muchas veces lo abandono y luego digo, Señor, me pasa lo del Evangelio. Si, ¿por qué vais a comprar y pagar dinero por ahí cuando tenéis de mí todo de balde? Y luego el resumen que nos ha hecho Jacqueline es de mirarla por dentro. No tanto quedarnos en lo que hace, lo que hizo ella, que es grandioso, sino esa entrada, ese hacerse una con Cristo, que es lo que es el motor que da toda la gasolina para toda nuestra vida y la vida de cada persona, de todos que estamos aquí y de todos aquellos en los cuales llegamos. Gracias verdaderamente de corazón a todos vosotros. Yo, estando de acuerdo con todo y agradecida a Dios y al Instituto, yo quiero dar en este momento la palabra al Padre Verdoy para que aclare un poquitito el punto que han dicho por ahí sobre Dolores Opeña y San Ignacio. No vale la pena. No vale la pena. No tengo nada que decir. Bueno, si me permite el Padre Alfredo, yo quería, digamos, como recalcar algo de Dolores. Sí, y es que a pesar de que en sus escritos ella no hace mucha alusión a momentos históricos, es una persona histórica,
Sí, padre, o sea, usted hablaba ahorita como de esa capacidad de Dolores de ver su realidad y de ver su momento, incluso de anticiparse a momentos futuros con su respuesta hacia la sociedad. ¿Usted qué dice, padre? Yo ya he dicho todo. Bueno, yo creo que él está de acuerdo conmigo, porque yo lo escuché muy bien y eso me llamó mucho la atención de Dolores, sí, lo que dijo el padre. Gracias, padre. Bueno, yo quería preguntar una cosa, solo una cosita. ¿Cómo fue la inspiración que tuvo Dolores para rodearse de laicas para su proyecto en la vida, para su proyecto en su misión? Es que cómo fue, es que, claro, es que es algo que forma parte de toda su vida. Creo que lo bonito de las personas, y sobre todo cuando se las ve desde la perspectiva de su itinerario, o sea, no es una persona que ya tiene todo claro desde el principio, que ya, no, es una persona que se va haciendo. Entonces, una de las características de ella, y de los santos en realidad, es dejarse llevar por los movimientos internos, por las inspiraciones. Ella siempre sintió que necesitaba ayuda, siempre sintió que Dios la llevaba más allá, siempre, hasta que poco a poco, por eso cuando en la autobiografía dice, ¿y cuándo nació en el instituto? ¿Cuándo tuvo usted, le hacen esa pregunta, ¿cuándo tuvo usted la primera inspiración? Dice, no lo sé, no lo sé. O sea, es algo como una semilla que se va poco a poco gestando, y en eso tenemos la experiencia todos, ¿no? Que a veces algo nace muy pequeñito sin darnos cuenta, y cuando nos damos cuenta, aquello ha ido tomando forma si nos dejamos llevar por aquello que tenemos dentro. Pero no hay una fecha, no hay una foto. El trabajo que emprende Dolores Rodríguez Opeña con otras mujeres es propio de la época. Es decir, las señoras de la aristocracia madrileña o de otras aristocracias como la barcelonesa se juntan para hacer obras sociales. Las jóvenes de algunas parroquias bien formadas por diversos padres de diversas congregaciones o por buenos sacerdotes urbanos y rurales se juntan para emprender acciones apostólicas. Entonces es la connaturalidad femenina que sabe de su fuerza, que sabe de su arrojo, que tienen líderes que tienen una naturaleza práctica para hacer las cosas y que saben que una persona sola es muy poco eficaz y que cuantas más personas, y además siendo amigas, porque en todos los grupos que en estos momentos aparecen en España, esas personas son amigas, son hermanas, son parientes, han nacido más o menos en los mismos grupos sociales, practican la misma fe, tienen los mismos referentes, son ayudadas y estimuladas por personas parecidas. Bueno, pues es un modo natural, nada original en el caso de Rodríguez Opeña, ¿no? Es como otras muchas que actúan de esta manera. Otra cosa es la particularidad que le den conforme vayan dando las cosas y los problemas que vayan surgiendo y las soluciones que vayan dando a este modo de proceder. Pero en esto yo creo que es propio de las obras apostólicas del siglo XIX. Bueno, si os parece, damos en este momento por cerrada la mesa redonda como tal, y Miriam nos va a dirigir para cerrar el acto unas palabras. Yo estoy sin palabras, de verdad, el corazón está henchido. Yo ahora pensaba, ¿cómo estaremos las catequistas y los laicos Opeña, que son los que comparten con nosotras el carisma, la misión y la espiritualidad, que es lo que contiene esa fuerza del carisma? Yo me quiero imaginar nosotros estos dos partes que formamos. ¿Cuál es la novedad y la fuerza que han sentido nuestros colaboradores, los que nos asesoran? Los amigos nos conocen más, los familiares por nosotras,
yo de verdad y de todo corazón agradezco a los 4 expositores. Es volvernos a nosotras a animar a seguir releyendo la autobiografía, a los que la van a tener por primera vez en sus manos, esa fuerza, porque es para nosotros, no es para repartirla, es un regalo el que ustedes estén acá, van a compartir nuestra vida, la vida de Dolores Opeña. Un agradecimiento grande también a ustedes que han participado, que nos han acompañado, que nos están dando la fuerza, el caminar juntos en este centenario que para nosotros tiene una relevancia inmensa. Un agradecimiento que no quiero pasar por alto a todos los que nos han apoyado en todas estas actividades, en la celebración de la Eucaristía, en la preparación de la mesa redonda, que no vemos, que están detrás del escenario sentados y que han estado trabajando estos días incansablemente, llevan meses, días montando todo. Yo no, es lo que la presencia de Dios como la de Dolores Opeña, como hormiguitas, en el silencio, en la entrega, en la disponibilidad. Y de verdad que muchas gracias. Gracias a todos, porque hoy me doy cuenta que no sumamos, multiplicamos. Y ayer lo decía Monseñor Cobo claramente, no sumamos, multiplicamos. Entonces, una acción de gracias a Dios, a Dolores Opeña, nuevamente a los 4 expositores y Dios nos bendice. Ahora los invitamos a compartir un ágape muy sencillo. Estamos en familia, signo de fraternidad, como nos lo pide Dolores Opeña. Gracias, gracias a los que han venido de lejos. Aquí hay una familia muy grande que queremos muchísimo que está en México. Los italianos, es una gracia porque estamos unidos de muchas nacionalidades. Muchas gracias y ese sentir de Dios en un mismo ideal, en un mismo caminar y que lo estamos viendo. Entonces, Dios les bendiga y hoy quiero agradecer, antes de que se me pase por alto, la reunión de los equipos directivos, mostrándonos un futuro de caminar juntos con nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas proyecciones hacia el futuro, tanto de cada lugar como de la fundación. Gracias, gracias a los equipos directivos. Son esa fuerza nuestra. Mil gracias.